¿Qué harías si un día te despertarás y sintieras que todo a tu alrededor está cambiando, pero no sabes por qué? Imagínate que tu propia familia te hace creer que estás perdiendo la memoria. Así fue como comenzó la historia de Roberto Mendoza, un padre que, sin saberlo, se convirtió en el blanco de una cruel venganza por parte de sus propios hijos. Todo comenzó con una broma inocente, o al menos eso pensaron ellos, pero esta historia tomaría un giro tan inesperado que nadie podría haberlo anticipado. Roberto, un hombre estricto, pero justo, vio cómo su mundo se desmoronaba mientras sus hijos manipulaban su rutina y hacían todo lo posible por hacerle creer que su mente ya no era la misma. Pero lo que ellos no sabían era que su padre tenía una lección mucho más grande preparada para ellos. En lugar de enojarse, de hacer un escándalo, Roberto decidió tomarse un tiempo para reflexionar. En su silencio, preparó una respuesta que ninguno de sus hijos podría haber imaginado. La verdadera venganza, como descubrirían más tarde, no era lo que ellos pensaban. La lección que recibirían de su padre sería mucho más profunda y poderosa que cualquier castigo. En este video te contaré cómo esta familia logró redescubrir lo más importante, el amor y la comprensión, incluso después de la traición. Y te prometo que, al final de esta historia, verás a la familia de una manera completamente diferente. Así que quédate con nosotros y acompáñanos en este viaje de emociones, arrepentimientos y una lección de vida que te hará pensar sobre cómo manejarías tú mismo una situación así. El sol de la tarde se filtraba perezosamente a través de las bugambilias que trepaban por las paredes blancas de aquella casa colonial en el corazón de Ciudad de México. El aroma dulce de los mangos maduros del árbol del patio se mezclaba con el lejano eco del pregón de un vendedor de tamales, creando esa sinfonía tan característica de las tardes de domingo en la colonia Roma. Roberto Mendoza, como era su costumbre inmutable, dormía su siesta en el sillón de cuero gastado que había pertenecido a su padre. Su respiración acompasada era el único sonido que se escuchaba en la sala, donde las fotografías familiares en las paredes contaban silenciosamente la historia de los últimos 20 años, su boda con María, el nacimiento de cada uno de sus 3 hijos, y el último retrato con ella antes de que el cáncer se la llevara hace 5 años. En el patio trasero, protegidos por el rumor de las hojas del mango y el canto de los anates, 3 hermanos conspiraban en voz baja. Diego, el mayor, con sus 17 años y ese aire de rebeldía contenida tan propio de su edad, se pasaba nerviosamente la mano por su cabello negro y rebelde, idéntico al que su padre lucía en las fotos de juventud. A su lado, Carmen, de 15 años, jugaba distraídamente con una de sus largas trenzas oscuras, heredadas de su madre, mientras sus ojos inteligentes brillaban con una mezcla de preocupación y emoción contenida. Miguel, el menor con sus 13 años recién cumplidos, era quien dirigía la conversación, demostrando esa astucia precoz que tanto preocupaba y enorgullecía a su padre. «Ya no puedo más con esto», susurró Diego, dejándose caer sobre el viejo columpio que su padre había instalado cuando eran pequeños. «Cada vez que quiero salir con mis amigos es como enfrentarse a un interrogatorio del FBI. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A qué hora exactamente vas a volver? Mándame la ubicación en tiempo real. Es insoportable». Carmen asintió enfáticamente, sentándose en el pasto con las piernas cruzadas. «Al menos tú puedes salir algunas veces. Yo tengo que mostrarle todas mis tareas, todos mis exámenes, y prácticamente entregarle un informe detallado de mis actividades antes de poder usar el celular por 1 hora. 1 hora. Mis amigas pueden estar en TikTok todo el día, y yo aquí, como si viviera en un convento. Y no se olviden del horario para todo», agregó Miguel, dibujando distraídamente en la tierra con un palo. «Hora de despertar, hora de desayunar, hora de estudiar, hora de los quehaceres, hora de la siesta. Hasta tenemos hora específica para ver la televisión. Es como vivir en una cárcel con horarios de visita». Los 3 guardaron silencio por un momento, escuchando los ronquidos suaves de su padre que llegaban desde la ventana abierta de la sala. Roberto Mendoza siempre había sido un padre amoroso, nadie podía negarlo. Desde la muerte de su esposa, se había entregado en cuerpo y alma a la crianza de sus hijos, determinado a cumplir la promesa que le hizo a María en su lecho de muerte: cuidaría de sus hijos con todo su ser, los protegería, los guiaría por el buen camino. Pero en algún punto, ese amor y esa responsabilidad se habían transformado en un control sofocante. Las reglas, que al principio parecían razonables, se habían multiplicado hasta convertirse en un laberinto de restricciones que amenazaba con asfixiar la adolescencia de sus hijos. «¿Saben qué es lo peor?», continuó Diego, bajando aún más la voz. «Que ni siquiera podemos hablar con él sobre esto. Cada vez que intentamos decirle que sus reglas son demasiado estrictas, nos sale con el mismo discurso: todo lo que hago es por su bien. El mundo es peligroso. Su madre querría que los protegiera». Miguel, que había estado inusualmente callado, de repente levantó la mirada, y sus hermanos reconocieron ese brillo en sus ojos que siempre precedía a una de sus ideas más arriesgadas.
Tengo un plan, dijo con una sonrisa que mezclaba inocencia y malicia. ¿Y si hacemos que papá crea que está perdiendo la memoria? Carmen y Diego intercambiaron miradas preocupadas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carmen, inclinándose hacia adelante con curiosidad. Es simple, explicó Miguel, acercándose más a sus hermanos y bajando aún más la voz. Empezamos a mover sus cosas del lugar, poco a poco. Cambiamos la configuración de sus dispositivos, movemos sus documentos, alteramos pequeños detalles en la casa. Lo hacemos dudar de su memoria, de su capacidad para mantener el control. Tal vez así se dé cuenta de que no puede controlarlo todo, de que necesita relajarse un poco. Un silencio tenso siguió a sus palabras. Los tres hermanos se miraron entre sí, procesando la magnitud de lo que estaban considerando. En el fondo, el canto de los pájaros parecía haberse intensificado, como si la naturaleza misma quisiera advertirles sobre las consecuencias de lo que estaban a punto de emprender. Es cruel, murmuró Carmen, aunque su voz traicionaba más curiosidad que desaprobación. Es necesario, respondió Miguel. ¿Qué es más cruel? ¿Hacer que dude un poco de sí mismo por unos días, o seguir viviendo así por años? Diego, que había estado contemplando en silencio, finalmente habló. Podría funcionar. Pero tendríamos que ser muy cuidadosos. Si nos descubre. No lo hará, interrumpió Miguel con esa confianza que solo los hermanos menores pueden tener. Lo haremos gradualmente, tan sutilmente que ni siquiera sospechará que algo está mal hasta que sea demasiado tarde. En ese momento, un ruido desde la casa los hizo sobresaltarse. Era solo el viejo reloj de péndulo dando las 5, la hora en que su padre habitualmente despertaba de su siesta. Los tres hermanos se miraron una última vez, sellando sin palabras un pacto que cambiaría sus vidas para siempre. Lo que no sabían, mientras se dispersaban para ocupar sus lugares habituales antes de que su padre despertara, era que la señora López, su vecina de toda la vida, los había estado observando desde su ventana. La anciana mujer, que había visto crecer a estos niños, que había consolado a Roberto cuando María murió, frunció el ceño con preocupación. Conocía demasiado bien a esta familia para no darse cuenta de que algo se estaba gestando, algo que podría tener consecuencias que ninguno de ellos podía prever. El sol comenzaba a descender sobre la Ciudad de México, proyectando sombras cada vez más largas sobre el patio de los Mendoza. En la casa, Roberto Mendoza despertaba de su siesta, ajeno a que sus hijos acababan de plantar las semillas de una travesura que pronto se convertiría en mucho más que un simple juego de adolescentes rebeldes. La mañana siguiente amaneció con una neblina inusual sobre Ciudad de México, como si la naturaleza misma quisiera tender un velo sobre las travesuras que estaban por comenzar. El rocío se acumulaba en las hojas de las bugambilias, y el aire fresco que se colaba por las ventanas de la casa de los Mendoza traía consigo ese aroma característico a tierra mojada y pan recién horneado de la panadería de la esquina. Roberto Mendoza comenzó su día como siempre, con la precisión de un reloj suizo. A las 6 de la mañana, el sonido de su despertador rompió el silencio de la casa colonial. Se levantó, se puso sus pantuflas marrones, siempre en el mismo lugar junto a su cama, y caminó hacia el baño siguiendo la rutina que había mantenido durante los últimos 20 años. Lo que no sabía era que sus tres hijos ya estaban despiertos, sus corazones latiendo con una mezcla de emoción y nerviosismo mientras escuchaban sus pasos por el pasillo. Diego, quien había dormido poco pensando en el plan de Miguel, fue el primero en ejecutar su parte. Mientras su padre se duchaba, entró sigilosamente en la cocina y modificó ligeramente la configuración de la cafetera. Cambió la cantidad de café que su padre medía meticulosamente cada mañana, agregando un poco más de lo habitual. Un cambio pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para alterar el sabor de ese primer café matutino que Roberto tanto apreciaba. «Seguro que esto es buena idea», susurró Carmen, quien se había deslizado junto a su hermano en la cocina. Sus largas trenzas, todavía despeinadas por el sueño, se mecían nerviosamente mientras vigilaba el pasillo. «Confía en mí», respondió Diego en voz baja, guardando el café. «Miguel tiene razón. Necesitamos empezar con cambios pequeños, cosas que papá apenas notará conscientemente pero que lo harán dudar de sus hábitos». Carmen asintió y procedió con su parte del plan. Con movimientos cuidadosos, cambió las llaves del auto de su padre del gancho habitual cerca de la puerta a un cajón en la cocina. También movió ligeramente todos los relojes de la casa, adelantando los 15 minutos. Era un cambio sutil, pero en una casa donde el tiempo se medía con precisión militar, causaría pequeñas disrupciones en la rutina perfectamente cronometrada de su padre. Miguel, mientras tanto, se había escabullido en el estudio de su padre. Con la precisión de un cirujano, reorganizó los archivos en el escritorio, cambiando documentos de una carpeta a otra, alterando ligeramente el orden de los papeles que su padre mantenía meticulosamente organizados. Se detuvo un momento, su mano vacilando sobre una fotografía de su madre que presidía el escritorio.
Los ojos de María Mendoza parecían mirarlo con una mezcla de tristeza y reproche. Lo siento, mamá, murmuró Miguel, pero es por el bien de todos. Roberto bajó las escaleras a las 6:30 de la mañana, vestido con su habitual camisa planchada y pantalones bien presionados. Los tres hermanos ya estaban en sus lugares habituales en la mesa del desayuno, actuando con una normalidad que habían ensayado mentalmente durante la noche. Buenos días, papá, saludaron al unísono, observando atentamente mientras su padre se dirigía a la cafetera. Roberto tomó su primer sorbo de café y frunció ligeramente el ceño. Qué extraño, murmuró, mirando la taza con suspicacia. Sabe diferente. ¿En serio?, preguntó Carmen, manteniendo un tono de inocencia perfectamente ensayado. A mí me parece igual que siempre. Roberto sacudió la cabeza y continuó con su rutina, aunque los hermanos notaron que seguía mirando su taza con desconcierto. Cuando fue a buscar sus llaves, el primer momento de verdadera confusión apareció en su rostro. Juraría que dejé las llaves aquí anoche, dijo, rascándose la cabeza mientras miraba el gancho vacío. ¿No las habrás dejado en la cocina, papá?, sugirió Diego, manteniendo la vista en su cereal. Te vi guardando algo ahí anoche. Roberto encontró las llaves en el cajón de la cocina, pero su ceño fruncido se profundizó. No recordaba haberlas puesto allí, pero sus hijos parecían tan tranquilos y seguros que comenzó a dudar de su propia memoria. A lo largo del día, los pequeños cambios comenzaron a acumularse. Sus anteojos de lectura no estaban en su lugar habitual en el estudio. Los documentos que necesitaba para una reunión importante aparecieron en una carpeta diferente. Incluso su agenda parecía estar ligeramente desorganizada. La señora López, desde su ventana, observaba con preocupación creciente. Había visto a los chicos moviéndose furtivamente por la casa temprano la mañana, y ahora veía a Roberto cada vez más desconcertado. Durante años había sido testigo de cómo el dolor por la pérdida de María había transformado a Roberto en un hombre obsesionado con el control y el orden, su manera de mantener a salvo lo único que le quedaba de ella, sus hijos. Pero ahora, esos mismos hijos estaban jugando un juego peligroso con la estabilidad mental de su padre. Durante la cena, Carmen lanzó la primera bomba psicológica directa. ¿Estás bien, papá?, preguntó con fingida preocupación mientras servía la ensalada. ¿Has estado un poco distraído últimamente? Roberto levantó la vista de su plato de enchiladas, y por un momento, sus hijos vieron algo en sus ojos que no habían anticipado, un destello de verdadero miedo. Estoy perfectamente bien, respondió con una firmeza que sonaba más como un intento de convencerse a sí mismo que a los demás. Mientras los hermanos se preparaban para dormir esa noche, reunidos en el cuarto de Diego para evaluar el progreso de su plan, ninguno se atrevió a mencionar ese momento de vulnerabilidad que habían visto en los ojos de su padre. Está funcionando, susurró Miguel, aunque su voz carecía de la confianza del día anterior. Sí, respondió Diego, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Está funcionando demasiado bien. Lo que ninguno de los hermanos sabía era que, en su estudio, Roberto Mendoza estaba sentado a la oscuridad, sosteniendo la fotografía de su difunta esposa, mientras una semilla de duda comenzaba a crecer en su mente, una duda que pronto florecería en algo mucho más profundo y perturbador de lo que sus hijos habían imaginado. El domingo amaneció con un cielo plomizo sobre Ciudad de México, como si el clima quisiera anticipar los eventos que estaban por desarrollarse en la casa de los Mendoza. Las sombras largas de la tarde se extendían por el patio mientras Roberto, sentado en su estudio, contemplaba con creciente ansiedad los documentos esparcidos sobre su escritorio. Durante la última semana, los pequeños incidentes se habían multiplicado como gotas de lluvia que preceden a una tormenta. Cada día traía nuevas confusiones, nuevos momentos de duda que erosionaban lentamente la férrea confianza de Roberto en sí mismo. Sus anteojos aparecían en lugares diferentes cada mañana. Su agenda mostraba citas que no recordaba haber programado. Incluso sus archivos más importantes, aquellos que guardaba bajo llave en la caja fuerte, parecían reorganizarse por sí solos durante la noche. Esto no tiene sentido, murmuró para sí mismo, pasando las páginas de un álbum familiar que había encontrado fuera de lugar esa mañana. Las fotografías, testigos silenciosos de años de felicidad familiar, parecían burlarse de él con fechas que no coincidían con sus recuerdos. Una foto de la primera comunión de Carmen aparecía fechada un año después de lo que él recordaba. El viaje a Acapulco que habían hecho cuando María aún vivía estaba etiquetado con una fecha imposible. Sus manos temblaron ligeramente mientras cerraba el álbum. El Roberto Mendoza de hace una semana, el hombre que controlaba cada aspecto de su vida y la de sus hijos con precisión militar, parecía ahora un recuerdo lejano. En su lugar había un hombre que comenzaba a dudar de sus propios recuerdos, de su propia cordura. Desde el patio llegaban las voces de sus hijos, mezcladas con el canto de los pájaros y el lejano repicar de las campanas de la iglesia. Sonaban normales, despreocupados,
como si el mundo no se estuviera desmoronando alrededor de su padre. ¿O era solo su mundo el que se desmoronaba? La señora López, desde su ventana, observaba con el corazón encogido. Durante la semana había visto el deterioro gradual de su viejo amigo. Lo había visto buscar sus llaves durante 20 minutos esa mañana, solo para encontrarlas en el bolsillo de su chaqueta, donde juraba no haberlas puesto. Lo había visto revisar una y otra vez los relojes de la casa, confundido por las pequeñas discrepancias en las horas. Pero sobre todo, había visto la creciente angustia en sus ojos, esa mirada perdida que aparecía cada vez que algo no estaba donde debería estar. Roberto se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. El sol de la tarde pintaba sombras largas en el jardín, donde sus hijos conversaban en voz baja cerca del árbol de mango. Por un momento, la imagen le recordó a María, a cómo solía observar a sus hijos jugar desde esa misma ventana. «¿Qué me está pasando, María?», susurró, tocando el cristal como si pudiera alcanzar ese recuerdo. Fue entonces cuando lo decidió. No podía seguir pretendiendo que todo estaba bien. Si estaba perdiendo la memoria, si su mente comenzaba a traicionarlo, necesitaba enfrentarlo. Por sus hijos, por la promesa que le hizo a María. Diego, Carmen, Miguel. Su voz retumbó por la casa con una autoridad que sorprendió incluso a él mismo. Los tres hermanos entraron en la sala, intercambiando miradas nerviosas que Roberto, en su preocupación, no alcanzó a notar. Se sentaron en el sofá, Diego en el medio, como si inconscientemente buscara proteger a sus hermanos menores. «Algo está pasando», comenzó Roberto, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme. «Y necesito saber si estoy perdiendo la cabeza». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. Miguel, el arquitecto de todo el plan, sintió que su estómago se retorcía con una culpa que amenazaba con ahogarlo. Carmen parpadeó rápidamente, luchando contra las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Diego miró al suelo, incapaz de sostener la mirada de su padre, esa mirada que durante toda su vida había sido un faro de seguridad y certeza, y que ahora mostraba un miedo que nunca habían visto antes. En ese preciso momento, como si el destino hubiera estado esperando la señal perfecta, el timbre de la puerta sonó. Los cuatro Mendoza se sobresaltaron, rompiendo momentáneamente la tensión que saturaba el ambiente. A través de la ventana de la sala, podían ver la figura familiar de la señora López, de pie en el porche con una expresión determinada en su rostro. Roberto se levantó para abrir la puerta, sin saber que ese simple acto marcaría el fin de una era en la familia Mendoza. La verdad, que durante una semana había estado jugando al escondite en los rincones de su propia casa, estaba a punto de salir a la luz, y nada volvería a ser igual. La tarde se había tornado gris mientras nubes de tormenta se acumulaban sobre la Ciudad de México, como si el cielo mismo quisiera acompañar el drama que estaba por desarrollarse en la casa de los Mendoza. La señora López, con su cabello plateado recogido en un moño impecable y sus ojos sabios llenos de determinación, entró a la sala con paso decidido. Sus 70 años de vida le habían enseñado que hay momentos en los que el silencio hace más daño que la verdad, por dolorosa que ésta sea. Roberto permanecía de pie junto a la ventana, su figura recortada contra el cielo amenazante. Los tres hermanos seguían sentados en el sofá, tensos como cuerdas de violín a punto de romperse. El antiguo reloj de péndulo marcaba cada segundo con un tic-tac que parecía resonar como un tambor en el silencio expectante. «Roberto», comenzó la señora López con voz suave pero firme, «hay algo que necesitas saber». Se detuvo un momento, mirando a los tres hermanos que ahora parecían encogerse bajo su mirada. «He sido testigo de todo desde mi ventana durante esta última semana». Un relámpago iluminó la sala, seguido por el retumbar lejano de un trueno. La tormenta se acercaba, tanto fuera como dentro de la casa Mendoza. «¿De qué está hablando, señora López?», preguntó Roberto, aunque algo en su tono sugería que ya comenzaba a entender. La anciana mujer se sentó en el sillón que María solía ocupar durante las tardes de café y conversación. «Tus hijos», dijo con una mezcla de tristeza y firmeza, «han estado jugando con tu mente. Los he visto moviendo tus cosas, cambiando tu rutina, alterando las fechas en los álbumes de fotos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se giró lentamente para mirar a sus hijos, su rostro una máscara de incredulidad y dolor. Miguel, el menor, había comenzado a llorar silenciosamente. Carmen mantenía la vista clavada en sus manos, que temblaban en su regazo. Diego, el mayor, parecía haber envejecido años en segundos. «¿Es esto cierto?». La voz de Roberto era apenas un susurro, pero cargaba el peso de un grito. Ninguno de los hermanos pudo responder inmediatamente. El sonido de la lluvia, que había comenzado a caer con fuerza, llenaba el silencio con su tamborileo contra las ventanas. La señora López continuó, su voz suave pero implacable,
Los vi temprano en las mañanas, moviendo tus llaves, cambiando la configuración de tus dispositivos. Los escuché planear cómo hacerte dudar de tu memoria. Roberto, no estás perdiendo la cabeza. Tus hijos han estado manipulando tu realidad. Roberto se acercó al retrato de María que presidía la sala. Sus ojos se encontraron con los de su esposa en la fotografía, buscando quizás algún tipo de guía, de consuelo. ¿Por qué?, preguntó finalmente, su voz quebrada por la emoción. ¿Por qué harían algo así? El silencio se rompió con un sollozo de Carmen. Estábamos desesperados, papá logró decir entre lágrimas. Tus reglas, tu control, nos estábamos ahogando. Queríamos que entendiera cómo nos sentíamos, agregó Diego, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. Que no todo puede controlarse, que a veces hay que soltar un poco. Miguel, el arquitecto de todo el plan, finalmente levantó la mirada. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, estaban llenos de lágrimas. Fue mi idea, confesó. Yo pensé que si te hacíamos dudar un poco, tal vez entenderías que no necesitas controlarlo todo. La señora López observaba la escena con el corazón encogido. Había conocido a esta familia desde que los niños eran pequeños, había visto cómo la muerte de María había transformado a Roberto de un padre cariñoso en un guardián obsesivo. Entendía el dolor de ambas partes, el de un padre tratando desesperadamente de proteger lo único que le quedaba, y el de unos hijos ahogándose bajo el peso de ese amor sobreprotector. Roberto, dijo suavemente, levantándose para poner una mano en su hombro, estos niños cometieron un error terrible, pero lo hicieron porque te aman y quieren recuperar a su padre, no solo a su guardián. Un nuevo relámpago iluminó la sala, revelando las lágrimas que ahora corrían libremente por el rostro de Roberto. Se acercó a la ventana, observando cómo la lluvia lavaba la ciudad, tal vez deseando que también pudiera lavar el dolor y la traición que sentía en ese momento. Vayan a sus cuartos, dijo finalmente, sin voltear a mirarlos. Todos. Necesito pensar. Los tres hermanos se levantaron en silencio y subieron las escaleras, cada paso pesado con el peso de la culpa. La señora López se quedó un momento más, observando a su viejo amigo. María estaría orgullosa de ti, Roberto, dijo suavemente. Por ser fuerte, por criar a estos niños lo mejor que has podido. Pero también querría que encontraras el equilibrio entre protegerlos y dejarlos crecer. Con estas palabras, la anciana se dirigió hacia la puerta, dejando a Roberto solo con sus pensamientos y el sonido de la lluvia. En el piso de arriba, tres hermanos lloraban en silencio, conscientes de que habían cruzado una línea que no podría ser desdibujada. La tormenta continuaba afuera, como un eco de la tempestad emocional que acababa de desatarse en la casa de los Mendoza. El silencio que siguió a la partida de la señora López era tan denso que parecía tener peso propio, roto solo por el persistente tamborileo de la lluvia contra las ventanas de la casa Mendoza. Las gotas dibujaban patrones cambiantes en los cristales, como lágrimas gigantes que reflejaban el dolor que ahora habitaba en cada rincón de la antigua casa colonial. Roberto permanecía inmóvil frente a la ventana de la sala, su figura recortada contra el cielo gris de Ciudad de México. Sus manos, normalmente firmes y seguras, temblaban ligeramente mientras sostenía la fotografía de María que había tomado del estudio. En ella, su esposa sonreía con esa calidez que parecía iluminar cualquier habitación, sosteniendo a un pequeño Miguel en brazos mientras Diego y Carmen, apenas unos niños, jugaban a sus pies. ¿Dónde me equivoqué, María?, susurró a la fotografía, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. Todo lo que he hecho, cada regla, cada restricción, era para mantenerlos a salvo, para cumplir mi promesa contigo. Arriba, en sus respectivas habitaciones, los tres hermanos lidiaban con el peso de sus acciones de maneras diferentes. Diego, el mayor, caminaba de un lado a otro en su cuarto, sus pasos silenciosos sobre la alfombra marcando un ritmo nervioso. De vez en cuando se detenía frente a su espejo, incapaz de reconocer en su reflejo al hermano mayor que se suponía debía dar el ejemplo. Carmen, sentada en el borde de su cama, sostenía su diario entre las manos, pero las páginas permanecían en blanco. ¿Cómo podría describir el dolor en los ojos de su padre cuando la señora López reveló la verdad? Sus largas trenzas, ahora despeinadas, le recordaban a las manos suaves de su madre cuando la peinaba cada mañana, y la culpa se hacía aún más pesada. Miguel, el arquitecto de toda esta tragedia, estaba acurrucado en la esquina de su habitación, abrazando sus rodillas. Las lágrimas habían dejado surcos en sus mejillas, pero ya no lloraba. Su mente, usualmente llena de planes e ideas brillantes, ahora solo repetía una y otra vez el momento en que su padre comprendió la verdad. El silencio fue roto por pasos firmes subiendo la escalera. Los tres hermanos contuvieron la respiración, reconociendo el ritmo familiar de su padre. Roberto se detuvo primero frente a la habitación de Miguel,
luego la de Carmen, y finalmente la de Diego. «Vengan a la sala», dijo con una voz que no revelaba emoción alguna. «Ahora». Los hermanos descendieron la escalera como sombras, cada paso más pesado que el anterior. La lluvia había amainado un poco, pero los truenos aún retumbaban en la distancia, como un recordatorio de la tormenta emocional que acababan de desatar. En la sala, Roberto los esperaba de pie junto al sofá. La fotografía de María descansaba sobre la mesa de centro, su sonrisa ahora parecía contener una nota de tristeza. ¿Por qué? La pregunta de Roberto fue simple pero devastadora. Diego fue el primero en encontrar su voz, aunque temblaba ligeramente. Estábamos cansados de tantas reglas, de tanto control. Las palabras parecían atorarse en su garganta. Solo queríamos que aflojaras un poco, que nos vieras como personas capaces de tomar nuestras propias decisiones. Carmen sollozó, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No pensamos que te afectaría tanto. Solo queríamos hacer una broma, algo para que entendieras cómo nos sentíamos nosotros, controlados, dudando de cada movimiento. Miguel, el menor, apenas podía levantar la mirada del suelo. Sus hombros se sacudían con cada respiración entrecortada. «Lo siento, papá. Fue mi idea. Yo pensé que si sentías lo que nosotros sentíamos, tal vez». «Tal vez qué», interrumpió Roberto, su voz conteniendo una mezcla de dolor y algo más. ¿Decepción? ¿Tal vez entendería lo que es perder el control? ¿Lo que es dudar de tu propia mente? Se acercó a la ventana nuevamente, su reflejo distorsionado por las gotas de lluvia que aún corrían por el cristal. «Cuando su madre murió, le prometí que los protegería. Que nada malo les pasaría mientras yo estuviera aquí. Cada regla, cada restricción, todo era para mantenerlos a salvo en un mundo que puede ser cruel y peligroso». Se giró para mirarlos, y por primera vez en años, sus hijos vieron lágrimas en sus ojos. «Pero nunca pensé que necesitaría protegerlos de ustedes mismos, de la crueldad que podrían mostrar hacia su propio padre». Las palabras cayeron como golpes sobre los hermanos. Miguel comenzó a llorar abiertamente, el peso de su culpa finalmente rompiéndolo por completo. Carmen se acercó instintivamente a él, pero Roberto levantó una mano, deteniéndola. «Vayan a sus cuartos», dijo con voz cansada. «Todos. Necesito pensar». Los tres hermanos subieron las escaleras en silencio, cada uno cargando el peso de sus acciones. Mientras tanto, Roberto se sentó en su sillón, tomando la fotografía de María nuevamente. «¿Cómo reparamos esto, amor mío?», susurró a la imagen de su esposa. «¿Cómo volvemos a ser una familia después de esto?». La lluvia continuaba cayendo afuera, más suave ahora, como si el cielo mismo llorara por la familia Mendoza y los lazos de confianza que se habían roto esa tarde. En sus habitaciones, tres hermanos comenzaban a comprender que algunas bromas pueden tener consecuencias mucho más profundas y dolorosas de lo que jamás imaginaron. Los 3 días que siguieron a la revelación se arrastraron con una lentitud insoportable en la casa Mendoza. El silencio se había convertido en un invitado no deseado que ocupaba cada rincón, interrumpido solo por el sonido de pasos cautelosos y puertas cerrándose suavemente. La tensión era tan densa que incluso las bugambilias del patio parecían haber perdido algo de su color vibrante. Roberto se movía por la casa como un fantasma, realizando sus rutinas diarias con una precisión mecánica que ahora parecía más una penitencia que un hábito. Servía el desayuno a sus hijos en silencio, revisaba sus tareas sin comentarios, y se retiraba a su estudio temprano cada noche, dejando tras de sí un vacío que pesaba más que cualquier reprimenda. Los hermanos observaban este nuevo ritual con una mezcla de culpa y desesperación creciente. Diego había intentado varias veces iniciar una conversación durante las comidas, pero sus palabras morían antes de llegar a sus labios. Carmen ya no tocaba su guitarra por las tardes, temerosa de que la música pudiera romper esta frágil paz. Miguel, el más afectado, había perdido su característico brillo travieso, sus ojos ahora constantemente enrojecidos por noches de insomnio y remordimiento. La señora López, desde su ventana, observaba esta danza silenciosa con preocupación. Conocía a Roberto lo suficiente como para saber que este silencio no era rendición, sino la calma que precede a la tormenta. Lo había visto pasar largas horas en su estudio, y por las noches, la luz de su lámpara permanecía encendida hasta altas horas de la madrugada. Una noche, mientras la familia cenaba en su habitual silencio incómodo, Roberto finalmente habló. Su voz, aunque suave, resonó en el comedor como un trueno inesperado. «He decidido que necesito unas vacaciones», anunció, mientras cortaba metódicamente su bistec. «Me iré por un tiempo». El tenedor de Carmen se detuvo a medio camino hacia su boca. Diego se enderezó en su silla, toda su atención centrada en su padre. Miguel palideció visiblemente. «¿A dónde vas?»,
preguntó Carmen con voz temblorosa, sus trenzas temblando ligeramente mientras giraba la cabeza para mirar a su padre. No lo sé, respondió Roberto, y por primera vez en días, los miró directamente. Tal vez necesito perderme un poco, de verdad. El doble sentido de sus palabras no pasó desapercibido para ninguno de sus hijos. Diego fue el primero en reaccionar. Papá, no puedes simplemente irte, protestó, su voz mezclando autoridad y súplica. Somos una familia, podemos arreglar esto. Roberto dejó sus cubiertos sobre el plato con precisión militar. ¿Una familia? La pregunta flotó en el aire como una acusación. Las familias no se manipulan entre sí. Las familias no juegan con la mente de sus seres queridos. Carmen comenzó a llorar silenciosamente, las lágrimas cayendo sobre su plato intacto. Miguel parecía haberse encogido en su silla, como si quisiera desaparecer. Necesito tiempo para pensar, continuó Roberto, su voz más suave ahora. Y ustedes necesitan tiempo para reflexionar sobre sus acciones y sus consecuencias. Se levantó de la mesa con la misma calma que había mantenido durante los últimos días. Me iré mañana temprano. La señora López tiene mis datos de contacto en caso de emergencia. Los tres hermanos se quedaron paralizados en sus asientos, viendo cómo su padre subía las escaleras hacia su habitación. El sonido de su puerta cerrándose resonó en la casa como un punto final. Esa noche, ninguno de los hermanos pudo dormir. Se reunieron en la habitación de Diego, como habían hecho tantas veces antes para planear travesuras, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. ¿Qué hemos hecho?, susurró Carmen, abrazando una almohada contra su pecho. Primero mamá, y ahora alejamos a papá también. No se va para siempre, intentó asegurar Diego, aunque su voz traicionaba su propia incertidumbre. Solo necesita tiempo. Miguel, sentado en el suelo con la espalda contra la pared, habló por primera vez en horas. Todo esto es mi culpa. Mi estúpido plan, mi estúpida idea de darle una lección. En el piso de abajo, Roberto también estaba despierto, sentado en su estudio con la fotografía de María entre sus manos. Perdóname, amor, susurró a la imagen. Pero necesito hacer esto. Por ellos, por nosotros. La señora López, la única persona que conocía el verdadero plan de Roberto, observaba las luces encendidas de la casa Mendoza desde su ventana. Sabía que lo que vendría no sería fácil para nadie, pero también sabía que a veces las heridas más profundas necesitan medidas drásticas para sanar. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomar sobre los edificios de la Ciudad de México, Roberto Mendoza salió de su casa llevando solo una pequeña maleta. No miró atrás mientras caminaba hacia el taxi que lo esperaba, aunque podía sentir los ojos de sus hijos siguiéndolo desde las ventanas de sus habitaciones. Lo que sus hijos no sabían era que esta aparente huida era, en realidad, el comienzo de la verdadera lección que Roberto tenía preparada para ellos. Una lección sobre el amor, la confianza y las consecuencias de jugar con los sentimientos de aquellos que más nos aman. La ausencia de Roberto se extendió por una semana que pareció una eternidad. Cada hora que pasaba pesaba como un año en los corazones de los hermanos Mendoza, transformando la antigua casa colonial en un espacio irreconocible, donde hasta el aire parecía más denso y difícil de respirar. Los primeros días, los hermanos intentaron mantener una apariencia de normalidad. Diego asumió el papel de cabeza de familia, asegurándose de que todos completaran sus tareas y siguieran una rutina. Carmen se encargaba de la cocina, aunque nadie tenía mucho apetito. Miguel, consumido por la culpa, pasaba horas sentado en el estudio de su padre, como si buscara alguna pista sobre su paradero en los objetos familiares que lo rodeaban. La preocupación inicial se transformó gradualmente en pánico cuando sus llamadas al celular de su padre comenzaron a ir directamente al buzón de voz. Diego decidió tomar acción. Voy a llamar a los hospitales, anunció una mañana, su voz temblorosa traicionando el miedo que intentaba ocultar. Necesitamos saber si está bien. Carmen, que estaba intentando preparar el desayuno que nadie comería, dejó caer un plato que se hizo añicos contra el suelo de la cocina. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. ¿Y si le pasó algo de verdad?, sollozó, mientras Miguel la ayudaba a recoger los fragmentos de porcelana. ¿Y si tuvo un accidente? ¿Y si nunca regresa? Miguel, arrodillado junto a los restos del plato, sintió que cada fragmento roto era un reflejo de lo que su brillante plan había hecho con su familia. Todo esto es mi culpa, susurró, su voz apenas audible. Si no hubiera sido tan estúpido. Los días se convirtieron en una sucesión de llamadas sin respuesta, visitas a hospitales cercanos y consultas con familiares que no sabían nada. Diego incluso fue a la policía, pero le dijeron que necesitaban esperar más tiempo para reportar la desaparición de un adulto que se había ido voluntariamente.
La señora López los observaba desde su ventana, su corazón partido entre el deseo de consolarlos y la promesa que le había hecho a Roberto. Ella sabía que él estaba seguro, que todo esto era parte de su plan, pero ver el sufrimiento de los chicos la hacía cuestionarse si el remedio no sería peor que la enfermedad. Una noche, mientras revisaban por enésima vez los cajones del estudio de su padre buscando alguna pista, encontraron algo que no habían visto antes: el diario de su madre. Estaba escondido en el fondo de un cajón, como si Roberto lo hubiera estado leyendo recientemente. Con manos temblorosas, Carmen lo abrió. La letra elegante de María llenaba las páginas con reflexiones sobre su vida, su familia, y el futuro que no podría compartir con ellos. Roberto, mi amor, leyó Carmen en voz alta, las lágrimas nublando su visión, sé que será difícil cuando yo no esté, pero confío en ti para guiar a nuestros hijos. Eres el hombre más fuerte y amoroso que conozco, aunque a veces ese amor te haga ser demasiado protector. Diego y Miguel se acercaron más, mientras Carmen continuaba leyendo, nuestros hijos son fuertes, como tú. Necesitarán tu guía, pero también tu confianza. Déjalos crecer, déjalos cometer sus propios errores. Estaré vigilándolos desde donde esté, y sé que encontrarás el equilibrio entre protegerlos y dejarlos volar. Miguel comenzó a llorar abiertamente. Él solo estaba cumpliendo su promesa a mamá, dijo entre sollozos. Y nosotros lo torturamos por eso. Diego, intentando mantener la compostura como hermano mayor, sentía que cada palabra del diario era como un puñal en su corazón. Ahora entendía el peso que su padre había estado cargando todos estos años, la promesa a una esposa moribunda, el miedo a fallarle, el terror de perder lo único que le quedaba de ella. Tenemos que encontrarlo, declaró, su voz firme por primera vez en días. Tenemos que arreglar esto. Los tres hermanos pasaron la noche en el estudio, leyendo el diario de su madre, descubriendo facetas de sus padres que nunca habían conocido. María escribía sobre el amor profundo de Roberto por sus hijos, sobre cómo la había cuidado durante su enfermedad sin quejarse nunca, sobre cómo su mayor miedo era no ser suficiente para sus hijos cuando ella ya no estuviera. Papá no es solo nuestro guardián, reflexionó Carmen, cerrando suavemente el diario. Es el guardián de la promesa que le hizo a mamá, el guardián de su memoria. Miguel, que había estado inusualmente callado, finalmente habló, y nosotros jugamos con eso. Usamos su amor y su miedo contra él. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido del timbre de la puerta. Los tres hermanos se miraron, sus corazones latiendo con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Podría ser? Diego se levantó lentamente, el diario de su madre aún en sus manos, como un talismán que podría traer de vuelta a su padre. Los tres se dirigieron hacia la puerta principal, unidos en su esperanza y su arrepentimiento, sin saber que estaban a punto de recibir la lección más importante de sus vidas. En una mañana de domingo, mientras los hermanos desayunaban en silencio en la cocina, cada uno perdido en sus propios pensamientos y remordimientos, el sonido de una llave girando en la cerradura de la puerta principal los paralizó. El tintineo familiar, que habían esperado escuchar durante toda la semana, resonó en la casa como una melodía largamente añorada. Roberto Mendoza entró con paso firme, llevando una pequeña maleta en la mano y una expresión serena en su rostro. A pesar de su aparente calma, las líneas alrededor de sus ojos revelaban el peso emocional de los últimos días. Los tres hermanos se quedaron inmóviles por un momento, como si temieran que cualquier movimiento pudiera hacer desaparecer la imagen de su padre. Fue Carmen quien reaccionó primero, corriendo hacia él con lágrimas en los ojos. Diego y Miguel la siguieron casi instantáneamente, y por un momento, los cuatro Mendoza se fundieron en un abrazo que parecía querer borrar toda una semana de angustia y separación. Lo sentimos tanto, papá, sollozó Carmen, sus trenzas despeinadas temblando con cada palabra. Perdónanos, agregó Miguel, su voz ahogada contra el hombro de su padre. Roberto los abrazó fuertemente antes de separarse suavemente. Sus ojos recorrieron los rostros de sus hijos, notando los cambios que una semana de preocupación había dejado en ellos, las ojeras bajo los ojos de Diego, las mejillas pálidas de Carmen, la mirada atormentada de Miguel. Los escuché, dijo Roberto suavemente, mientras se dirigían a la sala. Durante esta semana, estuve en casa de mi hermano, pensando. Pero también estuve haciendo algo más. Sacó su teléfono y les mostró fotografías que hicieron que los tres hermanos contuvieran la respiración. Las imágenes mostraban a su padre trabajando en un centro comunitario para jóvenes sin hogar, ayudando a adolescentes que no tenían la fortuna de tener una familia que se preocupara por ellos. Quizás sí he sido demasiado estricto, continuó Roberto, su voz suave pero firme. Pero ustedes también necesitaban entender algo importante. Les mostró más fotos, jóvenes de su edad luchando por sobrevivir sin el amor y la guía de unos padres, historias de vidas marcadas por la ausencia de ese control que ellos tanto habían despreciado.
Hay chicos que darían todo por tener un padre que se preocupe demasiado por ellos, dijo Roberto, y sus palabras cayeron como gotas de lluvia en un desierto de comprensión. La familia se sentó junta en el sofá, como no lo habían hecho en mucho tiempo. El diario de María, que había permanecido en la mesa de centro desde la noche anterior, parecía presidir la reunión como un testigo silencioso. Encontramos el diario de mamá, dijo Diego suavemente. Ahora entendemos todo. Roberto asintió, tomando el diario entre sus manos. Tu madre era una mujer sabia. Me hizo prometerle que los protegería, pero también me advirtió sobre el peligro de protegerlos demasiado. Me tomó perderlos por una semana para entender completamente lo que ella quería decir. Durante las siguientes horas, la familia Mendoza habló como no lo había hecho en años. Establecieron nuevos acuerdos, nuevas reglas basadas en la confianza mutua. Roberto prometió ser más flexible, mientras sus hijos se comprometieron a ser más honestos con sus sentimientos y preocupaciones. ¿Entonces todo esto fue tu venganza, papá?, preguntó Miguel, entre risas y lágrimas. Roberto sonrió, esa sonrisa que tanto les recordaba a la de su madre. La mejor venganza es el amor, mijito. Y ustedes me ayudaron a recordarlo. La señora López, desde su ventana, observaba la escena con lágrimas de alegría en los ojos. La familia Mendoza había atravesado una tormenta, pero había emergido más fuerte, más unida, más consciente del precioso regalo que es tener una familia que se ama, incluso con sus imperfecciones. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propia familia, o si simplemente disfrutaste de este viaje emocional con los Mendoza, te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Roberto? ¿O en el lugar de los hermanos? No olvides suscribirte para recibir más historias como esta, llenas de emoción, aprendizaje y amor familiar. Cada suscripción es un motivo para seguir compartiendo historias que nos hacen reflexionar sobre los lazos que nos unen.